Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. La palabra tiene poder y de eso quiero hablar contigo en los siguientes minutos. Lo que yo dije hace unos segundos es el fragmento de El Golem, uno de los poemas más conocidos, tal vez más conocidos de Jorge Luis Borges. Y no voy a hablar mucho o casi nada de Jorge Luis Borges, no voy a hablar tampoco casi nada sobre el poema, pero Borges está citando a un griego. Este griego es Platón, está citando a un cratilo. El cratilo es un diálogo de Platón. Y dice, el nombre es arquetipo de la cosa, está hablando de la palabra, del significado, de la esencia de las palabras. Y dice que en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Vamos a desenmarañar esto sin meternos en la densidad del poema y en lo que es el golem y lo que es el rabino en Praga. Simplemente que la palabra tiene poder. Lo que está diciendo Borges es que en las letras de rosa, rosa, R-O-S-A, rosa, 4 letras, está todas las rosas, ahí están las rosas. Lo que está diciendo del Nilo, 4 letras, Nilo, es que los kilómetros de extensión de este río, la antigüedad de este río, la profundidad de este río famoso, todas las historias que se han escrito sobre este río, las historias incluso de la Biblia, las historias de los griegos, las historias de diferentes autores a lo largo de los siglos que mencionan el Nilo, los animales que allí viven y que allí se crían y que ahí mueren, todo el Nilo está dentro de 4 letras. Nilo. Es lo que está diciendo Jorge Luis Borges. Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¡Wow! La palabra tiene poder. Hay otro autor que también me gusta mucho y es Fernando del Paso. Tiene un libro muy famoso que se llama Noticias del Imperio. En Noticias del Imperio retrata la vida de Carlota, la vida de Maximiliano, Benito Juárez y cómo es toda esta historia enmarañada de poder y de Carlota en el manicomio. No voy a hablar tampoco de la novela, pero hay un capítulo en especial donde se menciona a un hombre que habla con su hijo y este hombre le dice a su hijo, pues la verdad es que pobres, pobres nunca hemos sido. Tengo unas vacas, tengo unos chivos, tengo unos cerdos que cuando muera te voy a heredar. No somos pobres, pobres, pero te voy a dejar una herencia que vale muchísimo. Más que los cerdos, más que las vacas, más que las cabras, más que las gallinas. Y cuenta Fernando del Paso que este hombre saca un cofre, dentro de ese cofre hay un alfabeto y este alfabeto es de plata. El hombre le dice a su hijo que esto vale muchísimo dinero, pero no porque sean letras de plata, sino porque con esas letras de ese alfabeto existe lo que existe. Dice, con estas letras, Homero, yo no sé si escribió la Odisea. Con estas letras se construyen y se derriban imperios. Con estas letras se enamora y se desenamora. Y empieza a tener un diálogo este hombre con su hijo donde le dice que las letras tienen poder, que la palabra tiene poder y vale muchísimo. Dice, por ejemplo, este hombre que con las letras se escriben las revoluciones. Con las letras y las palabras se escriben y redactan las constituciones. Con las letras y las palabras tenemos muchísimo poder, pero solamente hay que saber usarlas bien. Entonces tenemos a Borges, tenemos a Platón y ahora tenemos a Fernando del Paso. Pero hay un autor más que quiero traer para este video y es Cervantes en el Quijote. Dentro de esta historia que es conocida en todo el mundo, hay un capítulo que se llama Las armas y las letras. Y tampoco voy a hablar de este capítulo, pero desde el mero título respalda que la palabra tiene poder, que las palabras tienen poder. El título es Las armas y las letras. Lo que está haciendo Cervantes, el gran autor de la lengua española, que son 3 autores a nivel mundial que se equiparan. Está Víctor Hugo en Francia, está Shakespeare en Inglaterra, en la lengua inglesa, y está Cervantes en la lengua española. Estos 3 autores tienen unas mentes gigantes, y en esta mente gigante de Cervantes hay un capítulo que se llama Las armas y las letras. Lo que está diciendo, no en el capítulo, sino en el mismo título, es que las letras son tan poderosas como las armas. Lo que está diciendo tal vez Cervantes, nada más en el puro título del Quijote,
es que hay tanto poder y tanta destrucción en un cañón medieval, en estas armas, como en una frase de un inquisidor en la Santa Inquisición. Tanto poder de destrucción en el cañonazo medieval como en la palabra medieval de condena a muerte a aquel que sufre la Santa Inquisición. Un autor más que comparto contigo y ya vamos aterrizando este video. Hay un libro que yo compré hace ya varios años de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ya sabemos, ganó el Nobel de Literatura, tiene novelas, cuentos y demás. Pero tiene un libro que hizo ya cuando casi moría, que publicó más bien poquito antes de morir, que se llama Yo no vengo a decir un discurso o Yo no vengo a dar un discurso. Y es un libro donde recopila todos los discursos que dio a lo largo de su vida. Bueno, no sé si todos los discursos, pero muchos de los discursos que dio a lo largo de su vida. El discurso que dio en una premiación, el discurso que dio en una universidad, el discurso que dio en Año Nuevo, etcétera. Discursos que él estuvo dando frente a públicos en diferentes momentos. Dentro de este libro viene un discurso que él dio cuando estaba muy joven y él cuenta a este público una anécdota de cuando estaba muy pequeño. Él dice que tenía 6, 7 años, iba caminando cuando de repente escuchó ¡cuidado! Dice García Márquez que en el momento en que él escucha cuidado, se detiene en seco. Y al instante en que se detiene en seco, pasa un ciclista frente a él. Dice García Márquez que quedó medio en shock, voltea para ver de dónde vino ese grito de cuidado. Y del otro lado de la calle había un sacerdote, un cura católico, que le dijo, ¿ya vio, joven? Ese es el poder de la palabra. El cura lo decía obviamente en doble sentido, o en un sentido más bien nada más, en el sentido de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero García Márquez dice que él allí entendió que la palabra tiene poder y dijo, yo me quiero dedicar a las palabras, yo me quiero dedicar a contar historias, yo me quiero dedicar a hablar, a escribir, a narrar, porque la palabra tiene poder de dar vida, de proteger. García Márquez a sus 6, 7 años entendió que por una palabra dicha en el momento exacto de cuidado, él pudo sobrevivir o pudo estar a gusto sin ser lastimado por un ciclista que lo iba a atropellar. La palabra tiene poder. Esos autores y ya podemos agregar más y más, pero creo que con Platón, que con Borges, con García Márquez, con Fernando del Paso, con Cervantes, es suficiente para entenderlo, pero ni siquiera tenemos que ir a ellos para saberlo. Piensa en el enamorado, la enamorada que le dice te amo y cuánto poder tiene esa palabra. En aquel que le dice me quiero casar contigo, quiero estar toda mi vida contigo. Esa palabra, esas frases van con poder. O las palabras de un médico que sale y le dice a la paciente o le dice a los familiares ya no hay nada que hacer, le quedan horas de vida. ¡Ah, qué poder hay en esas palabras! Poder para cambiar el estado de ánimo de las personas en segundos, en milésimas de segundos. En la madre que grita, ¡mi niña! Que está en un edificio en llamas y somos un poco dramáticos. Estas palabras desgarradoras van a hacer que más de una persona se ponga activa y tal vez alguien se meta al edificio en llamas para rescatar a esta niña o más de una persona llame a los bomberos. Simplemente palabras dichas al aire, palabras y palabras que confirman que hay mucho poder en lo que decimos, que hay mucho poder en lo que hablamos, en lo que escribimos. En tiempos de redes sociales es bien importante que seamos conscientes del uso de la palabra. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy publicando? ¿Qué estoy platicando en mi escuela? ¿Qué estoy platicando en mi trabajo con mis amigos? Mi palabra tiene poder, sí, pero hay que usarlo bien. Creo que en nuestras palabras podemos animar a la gente, en nuestras palabras podemos inspirar a la gente, con las palabras podemos crear, construir, con las palabras también podemos odiar, podemos maldecir, podemos insultar, podemos derribar, podemos causar a alguien a que tenga una baja autoestima. La mamá le dice al niño, eres un tonto, y el niño obviamente cumple 15 años, 20, 25, y él toda la vida creyendo que es un tonto por las palabras, porque no somos conscientes a veces de lo que decimos y mucho menos de que tiene poder. Usemos la palabra, si no con poder, por lo menos con conciencia, y el poder viene después.